Bienvenidos sean todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea y este es mi canal. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Esta es una nueva adaptación de un cuento infantil que ha tenido diferentes adaptaciones a lo largo del tiempo. En esta ocasión es abordada desde lo que es el género de la fantasía oscura y desde lo que es la animación por stop motion. Esta película salió el año pasado, pero desde antes de que saliera ya se estaba hablando mucho de ella, con esta intención de dar el foco en que las películas animadas no solamente son para niños o que están dirigidas a un público infantil, sino que tienen características que las pueden hacer merecedoras de mucho más reconocimiento como lo que son el resto de las películas. Ya todos conocemos lo que es la historia de Pinocho, que es este niño de madera, pero en esta película nos muestran una historia un poco más cruda y de cierta manera real. La película trata bastantes temas, pero en este video nos vamos a estar centrando en los que tienen que ver directamente con lo que es la psicología. Vamos a estar hablando de lo que es la pérdida de un hijo, lo que es la depresión, las relaciones entre padre e hijo, el poder de las palabras, entre otros temas. Sin más, vamos a comenzar. Al principio nos presentan lo que es la historia de Geppetto antes de Pinocho, por lo cual vamos a empezar con el tema de lo que es la pérdida de un hijo. Nos ponen en esta historia que Geppetto perdió a lo que es su hijo a una temprana edad. Lo que es de por sí la muerte de un ser querido puede generar un gran impacto, pero lo que es la muerte de un hijo puede generar lo que es un duelo mucho más prolongado y en sí es una pérdida con la cual es difícil vivir. Como humanos creemos que hay un orden natural de las cosas, entonces nosotros como adultos pensamos que los hijos van a morir después que nosotros. En lo que es esta película nos presentan de que el hijo de este Geppetto, que es este Carlo, falleció digamos que por un accidente. ¿Qué pasa con lo que son los accidentes? No podemos preverlos como tal. Lo que es esta muerte se siente como que es muy injusta, se siente que es innecesaria, de que si se hubiera hecho algo diferente, eso ya no hubiera pasado. Lo que son, digamos, los sobrevivientes a lo que es este tipo de pérdidas, hay mucho sentimiento de lo que es la culpa y el reproche. Si lo hubiera advertido, si lo hubiera jalado, si no lo hubiera dejado ir. Y por todos estos factores es de que hay bastante rumiación al respecto de lo que sucedió. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que gira en torno a lo que es este suceso se va como tal recordando y recordando, tratando de elaborar lo que estamos viviendo, tratando de entenderlo, tratando de encontrarle un sentido, pensando en que yo cambiaría mi lugar por esa persona, todo lo que haría para que yo no tenga que lidiar con esto. Si como tal no se elabora lo que es esta pérdida, podemos llegar a lo que es el siguiente punto, que es la depresión. En esta película nos plantean que Geppetto, después de que falleció lo que es su hijo, lo absorbió completamente lo que es la depresión. En lo que es una pérdida es importante que nosotros rompamos con lo que es esta costumbre. Esto se vuelve mucho más necesario en el caso de un hijo, porque el hijo en muchas ocasiones vive en nuestro mismo ambiente. Esto quiere decir que hay muchas cosas a nuestro alrededor que constantemente nos están recordando que esa persona ya no está. Esto obviamente no se tiene que hacer inmediatamente, pero es un proceso por el que se tiene que pasar para poder empezar a vivir con lo que es esa pérdida. En el caso de Geppetto vemos que eso no sucedió, porque en el momento en el que llega Pinocho todavía tenía, por ejemplo, la cama de Carlo al lado de él. Entonces todas las noches o todo el tiempo que estaba en cama veía que su hijo ya no estaba. Esto no le permitió avanzar. Es importante empezar a recordar a la persona que se fue como realmente era, o sea, de forma realista. No empezar a pensar de que este era el hijo ideal, por ejemplo, que siempre hacía todo bien, que nunca cometía errores, que nunca hacía travesuras, por ejemplo, que también vemos que es algo con lo que Geppetto se quedó. Algo que también es importante es que conforme pasa el tiempo tenemos que ir retomando nuestros patrones de vida. Quiere decir que lo que son estas actividades que solíamos hacer antes, obviamente esto adaptado a esta nueva circunstancia, pero vemos que también Geppetto de plano no lo hizo. Él tenía un trabajo de carpintero, tenía cosas que hacer en el día a día, pero las dejó de hacer por completo. Otra cosa también muy importante en lo que es una pérdida es lo que es el acompañamiento. Sobre todo cuando es una pérdida familiar es importante que la familia esté ahí o los seres queridos estén ahí para hacer este acompañamiento. ¿Qué pasa con Geppetto? Que él no tenía otra persona que lo estuviera acompañando en lo que es este duelo. También algo muy importante de lo que es esta parte de la depresión con Geppetto es la parte de beber en exceso, que también esto es muy común en lo que es un duelo. El alcohol va a estar actuando como este sedante para tratar de lidiar mejor con lo que es el dolor, que muchas veces lo agrava.
Como vemos en esta escena, ya para pasar al siguiente tema, cuando estaba borracho, él dijo, esto es suficiente, yo necesito recuperar a lo que es mi hijo, y entonces fue cuando hizo a este niño de madera. Llegando al tema de lo que es la creación de Pinocho, Geppetto como tal hizo a Pinocho con esta esperanza de recuperar a su hijo, de cierta manera como un paliativo para suavizar o para atenuar lo que es este dolor. Tengo que encontrar la manera de recuperarlo, y esta pues fue la manera con la que él pudo como tal lograrlo, una manera en la que pudiera externar pues todo lo que sentía. Ahora, cuando llega el hada a darle vida a lo que es Pinocho, la intención del hada es darle alegría un poco a lo que es este Geppetto para que pueda lidiar con lo que es este dolor, que le dé compañía. Y aquí es donde esto se pone más interesante, porque yo vi esta como comparación, esta analogía con lo que es un tratamiento psicológico. ¿Esto por qué lo digo? Hay un tratamiento muy específico que se llama activación conductual. Esto es más que nada hacer que la persona comience a hacer cosas para que pueda experimentar otra vez lo que es la recompensa por hacer cosas. Que active como tal lo que son los neurotransmisores para que el cerebro comience a tener una actividad diferente. Estas actividades están planeadas para que se empiecen a aplicar en lo que son estas áreas que están siendo afectadas. En el caso de Geppetto, necesitaba esta activación en todas las áreas de su vida. ¿Qué es lo que pasa cuando llega Pinocho, que empieza a moverse de un lado para otro, preguntar de todo lo que se encuentra a su alrededor, él tratando de entender lo que es ese mundo y cuál es su papel en él? Esto hace como tal que Geppetto despierte. Tengo una situación enfrente de mí y tengo que lidiar con ella. Lo saca completamente de lo que es como su pasividad y lo pone como tal a moverse. Tiene que estar al pendiente de todo lo que haga Pinocho o no haga Pinocho para que no meta la pata. Y esto a su vez va haciendo que Geppetto comience a retomar lo que son sus actividades. Primero, más que nada, salir de su casa, empezar a trabajar, empezar como tal este papel de crianza, de a ver qué es lo que hacía yo antes de y que ya dejé de hacer. Entonces es por esto que yo digo que Pinocho como tal estaba funcionando como lo que es este tratamiento. Y es por esto que este Geppetto comienza ya a disminuir lo que son sus síntomas de depresión. Que ojo, no se quitan luego porque vemos a lo largo de lo que es la película que tiene todavía unos encontronazos ahí con Pinocho que lo hacen como tal darse cuenta que no ha superado lo que es la pérdida de su hijo. Por eso es necesario hacer la aclaración de que lo que es la activación conductual no va a ser como tal la solución a lo que es la depresión, porque se tiene que trabajar con lo que son los pensamientos que han estado manteniendo a lo que es la depresión, entender qué hay detrás y empezar a modificarlo. Pero por lo mientras hay que hacer que esta persona no se centre únicamente en todo lo que está pasando a su cabeza, sino darle esta actividad para que empiece a moverse. Pasamos al siguiente tema, que es la relación padre e hijo. El papel que jugó Pinocho con Geppetto es como tal la de un hijo. Mucho de lo que caracterizó lo que es el inicio de esta relación de estos dos es lo que es la comparación. Vemos que inevitablemente estuvo compare mucho tiempo lo que es a Pinocho con lo que es su hijo Carlo. El estar constantemente con es que haz lo que hacía Carlo, compórtate como se comportaba Carlo, es que tienes que ser Carlo. Y esto hace que Pinocho, por lo menos al inicio, esté queriendo cumplir lo que es esta expectativa, de decir, él quiere que vaya a la escuela, yo voy a ir a la escuela, él quiere que me comporte de esta manera, voy a comportarme de esta manera. Y se da cuenta que él, pues, no le gusta hacer eso. Y llega el punto precisamente en la que Pinocho dice, ¿sabes qué? Yo no soy Carlo, yo soy alguien completamente diferente. Esto suele pasar con bastante frecuencia en lo que son las relaciones padres e hijos, que muchas veces a lo mejor no se compara con alguien que vivió antes, sino con los mismos hermanos, con los hijos de otras personas. Comparamos con la idea que tenemos de lo que un hijo debe ser o cómo un hijo debe de actuar. Y esto hace que lo que es el hijo, o bien busco complacerte, o bien hago todo lo contrario a lo que me estás diciendo. Obviamente aquí hay una variedad de conductas y actitudes que se pueden tomar, pero son de las posturas más comunes. Tenemos el ejemplo de uno de los amigos de Pinocho, es este Candlewick, que él era un hijo de un general, que este general como padre quería que su hijo fuera tal y tal y tal y tal y tal, y él lo que quería era que su padre se sintiera orgulloso de él. Entonces por eso buscaba complacerlo, decir todo lo que le decía, hacer las cosas como me enseñó, y esto sin importar cómo lo trate lo que es el padre.
También un punto importante en lo que es la relación padre e hijo es lo que es la comunicación. Lo que es la comunicación ha sido muchas veces malentendida en general en todas las relaciones, porque no se trata únicamente de hablar por hablar, no se trata de intercambiar palabras de allá para acá. Se trata primero de aprender a escuchar y ya después responder. Se trata de llegar a acuerdos, se trata de tomar responsabilidad. Muchas veces en lo que es esta relación padre-hijo es que el padre se pone en una posición de que yo te digo esto porque yo tengo razón, y el hijo, ¿pero por qué? Porque yo digo. Entonces aquí la comunicación ya está fallando. En lo que es esta comunicación, aparte de que hay que tener mucha paciencia para tener estas conversaciones, se trata de explicar el por qué te estoy diciendo esto y por qué es importante que lo sepas o que me hagas caso. Y aquí vemos que pues lo que es Gepetto muchas veces perdía la paciencia y le decía nada más porque sí, no tengo el tiempo para explicarte. Y aquí vamos al siguiente tema, que es el poder de las palabras. Tenemos esta escena bastante desgarradora en cierto sentido, cuando lo que es Gepetto le dice a Pinocho que él es una carga. Lo que son las palabras, sobre todo en esta relación de padres con hijos, pueden tener un gran impacto en lo que es el hijo. En lo que es la infancia, muchas veces quedan marcadas lo que son estas frases o estas palabras que van a estar formando lo que son las creencias con las cuales crecemos como adultos. Todas estas frases que, por ejemplo, se dijeron en la película de que eres una carga, es que eres débil, es que eres cobarde, es que por tu culpa esto está pasando, se va metiendo en lo que es el cerebro de cada una de estas personas que recibieron el comentario, se quedan con lo que son estas palabras y de ahí se empiezan a desarrollar muchas otras creencias que van a estar afectando ya hasta la vida adulta. Aquí vimos el impacto que generó en Pinocho, que le dijo a lo que es este grillo. A él no le creció la nariz cuando me dijo que era una carga. Empieza a crearse lo que es esta culpabilidad de que no, pues es que ciertamente soy una carga, porque si yo no estuviera aquí no tendría que hacer todo esto, es que si no hubiera hecho tal, él no hubiera tenido que tal. Empiezan a tomar responsabilidades que no les corresponden. Por ejemplo, en lo que es esta película vemos de que pues es que si yo lo metí en problemas y ahora tiene que pagar dinero, pues entonces yo para dejar de ser una carga, yo voy a salir a conseguir dinero. Vemos que se puede ver en otro tipo de conductas. Por ejemplo, tomar responsabilidades que tienen que ver con la casa, responsabilidades con los hermanos, con otros miembros de la familia, y aquí nos podemos extender bastante. Aquí lo importante es esta parte también de lo que son las disculpas, porque sí se dijo esta parte de que a veces los padres están tan abrumados que dicen cosas que no tienen intención de decir. Por eso es importante el de decir, oye, hijo, en esta ocasión yo me sentí abrumado, yo me sentía tal, pero lo que dije estuvo fuera de lugar, no es cierto, me disculpo por eso. Muchas veces se les resta importancia a las palabras que decimos y decir, no, de seguro no fue para tanto, de seguro se le va a olvidar, de seguro no sonó tan feo como pensé. Entonces por eso son importantes las disculpas y no solamente en lo que es una relación padre-hijo, sino en general en cualquier relación. Y en este apartado quiero resaltar la parte de las mentiras. Lo que es como tal el personaje de Pinocho tiene esta característica en todas sus adaptaciones de que si miente le va a crecer la nariz y entonces se le regaña cuando dice mentiras. Y aquí también hay que ver esta parte de que muchas veces se les regaña a los niños por cosas que hacen los adultos. Es decir, cuando lo que es Gepetto pues dice que no le creció la nariz, entonces dice la verdad. ¿Qué pasa? Probablemente estaba mintiendo. A los niños se les dice es que nunca tienes que decir mentiras, pero 5 minutos después, por ejemplo, la madre o el padre está diciéndole mentiras a lo que es un vecino, a lo que es alguien por teléfono, a lo que es otro miembro de la familia. Y entonces el niño es como que, o sea, tú sí puedes decir mentiras, pero yo no. Esto causa conflicto en lo que es el entendimiento del mundo. Al final de la película vimos de que el hecho de que él pudiera mentir y le creciera la nariz iba a ser beneficioso para su situación. Este es un tema que se puede dar para mucha discusión, pero sí es algo que quería resaltar porque a veces las mentiras pueden ayudar a la otra persona y a veces pueden perjudicarla completamente.
Entonces el saber en qué situación sí, en qué situación no, que cuando está bien, cuando está mal, si siempre está bien o si siempre está mal. En el último apartado que tenemos es la de otros temas. Les digo que en esta película se abordaron, aunque sea de manera superficial, muchos otros temas importantes, o por lo menos que yo noté, y nada más como para mencionarlos, tenemos por ejemplo lo que es la guerra y sus consecuencias. Lo que es esta película se desarrolla en el tiempo de la Gran Guerra, o lo que es la Primera Guerra Mundial. Hay muchas consecuencias en el plano individual de lo que es un pueblo que como que está dentro de la guerra, pero no tan dentro, pero se adoptan una serie de costumbres y actividades diferentes debido a que están en guerra. Por ejemplo, lo que es la muerte del hijo es debido a esta situación. Cuando van a lo que es este campamento militar, este Pinocho y este Candlewick es debido a esta situación, que pudo haber bastantes consecuencias en lo que son las infancias en ese tiempo, no solamente en lo que es el panorama mundial. También se aborda muy importante lo que es esta parte de la religión, que seguramente ustedes notaron esta frase que se dio casi al comienzo de la película, que iba algo así como de que, porque si él y yo somos iguales, a él sí lo quieren y a mí no, haciendo esta referencia a lo que es el crucifijo de madera. Esto sí puede ser una crítica completamente a lo que es la religión, o abordar esta parte de que por qué a dos personas que aparentemente son iguales, por qué a una se le critica, se le juzga, se le evita, se le insulta, siendo que somos iguales. Otra parte importante aquí es la parte de la brujería. Esta parte yo la vi más que nada porque en ese tiempo y creo que de cierta manera todavía en la actualidad tachamos de brujería a las cosas que no entendemos. Si bien por ejemplo no sería muy normal que a una iglesia entre un niño de madera caminando y hablando como si tuviera vida, vemos que al conocer a Pinocho es un ente, digamos, pacífico, pero tachamos estas cosas que no entendemos de decir, no, esto se tiene que morir, esto es malo, como tal le metemos una etiqueta de que esto no está bien, no es normal. Ya me dirán si a ustedes les recuerda algo. También se toca mucho esta parte de lo que es la infancia y la niñez, todos estos comportamientos que son parte importante de lo que es el desarrollo, en el que estamos explorando el mundo, que buscamos entenderlo, que estamos buscando adaptarnos a lo que es nuestro contexto. La importancia de estas figuras paternas, estos consejos, estas advertencias que nos pueden ir dando desde chiquitos para comprender lo que es el mundo. Todas estas cosas que le pueden estar afectando a lo que son las infancias. Y por último, pero no menos importante porque es un tema también bastante representado en lo que es esta película, es la parte de la mortalidad. ¿Cómo es que nosotros vivimos? ¿Cómo es que nosotros entendemos y comprendemos lo que es la muerte? Toda esta parte de que lo que hace que la vida sea valiosa es la muerte. Toda esta parte de que perdemos seres queridos en el paso del tiempo. Mientras más vivimos hay más posibilidad de que perdamos a alguien. Y bueno, esos son los temas que yo rescaté de lo que es esta película. Ya llegando a lo que es la parte de mi opinión, sí les podré decir que únicamente la vi una vez porque la sentí algo pesada desde el inicio, el tono que le dieron de lo que es este ambiente de guerra y la pérdida tan temprana de lo que es una persona. Entonces sí fue como que con una vez está bien. Por ejemplo, en lo que es este análisis no le di como hincapié a lo que es el papel de lo que es este Grillo o Pepe Grillo, porque creo que tuvo un papel un poco más como de mensajero, pero a lo que somos los espectadores más que a lo que es Pinocho. ¿Esto por qué? Porque Pinocho casi nunca le hacía caso, entonces era como estar hablando con la pared, pero nosotros como espectadores sí recibíamos el mensaje, o al menos yo sí lo recibí el mensaje, y creo que es como parte de lo que es esta ambientación de la película, de que ya sé que Pinocho no le está haciendo caso, pero espero que este mensaje llegue a las personas que lo están viendo. Yo lo entendí así y me gustó mucho el papel que tuvo. Creo que fue una adaptación bastante interesante la que se hizo. Sí creo que le dio un tono más adulto. Creo que puede dar mucho a lo que es la reflexión, aunque sinceramente no creo que se vuelva una de mis favoritas, porque les digo, para mí fue demasiado. Y esto no lo digo porque sea una película mala, sino por mis gustos y por mi forma de ser. Y como comentario extra, hace mucho que no veo la adaptación de lo que es Disney, así que tampoco tenía como con qué comparar. Y creo que eso me jugó a favor porque así no tenía manera de influenciarme por lo que es esta otra historia. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado lo que es este análisis. Estuvo bastante fuerte lo que es la propuesta
preparación del guión, quería documentarme bien. Si les gustó el video, déjenme su like, coméntenme qué fue lo que les pareció, si les gustó esta nueva adaptación o prefieren alguna otra, que también se dice que esta adaptación estaba más apegada a lo que es la versión original, pero por lo que sé de la versión original, Pinocho no era tan buen niño. Compartan con sus amigos y con toda la gente que le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. No olviden dejar sus sugerencias en los comentarios. Bye.